lo que nos dice es toda esa inspiración, toda la escritura que nosotros vamos asimilando, que vamos conociendo, que nos vamos enterando, que la vamos comprendiendo, es una especie de aliento para nosotros, de seguir adelante. ¿Por qué? Porque como está inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia a todo siervo de Dios para que realice buena obra. La Biblia lo que hace es que nos capacita también, nos va capacitando, pero esta capacitación tiene una relación directa con la función del Espíritu Santo. Nosotros no podemos tomar un pasaje de la Biblia y hacer de eso una doctrina. Nosotros tenemos que ver el contexto completo y por eso cuando nosotros estamos estudiando la palabra, oramos y pedimos una dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo que nosotros vayamos a comprender y vayamos a estudiar verdaderamente se nos revele como algo que podamos aportar primeramente a nuestra propia vida, pero también que podamos aportarlo a todo el círculo que nos rodea. Vemos también cómo la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas nos da o nos proporciona un equilibrio. La palabra nos lleva a no vivir de una manera fanatizada, pero tampoco una manera totalmente desprendida. La palabra es un equilibrio, un equilibrio. Cuando nosotros empezamos a comprender la palabra, nosotros empezamos a vivir de una manera más ordenada. ¿Por qué? Porque todo aquello que el mundo nos había enseñado y que formaba parte de nuestro ser se va desprendiendo. Muchas veces, pues el poder, el dinero, la moda, la envidia, los celos, la mentira, la infidelidad, todo aquello que el mundo de alguna manera había estado acumulando en nuestro corazón, con la palabra nosotros empezamos a descubrir y empezamos a desechar todo eso. Empezamos a establecer parte del fundamento que viene en la palabra. En segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y aquí lo que vemos es que no que Dios haya utilizado a los hombres y a las mujeres para escribir la Biblia de una manera autómata, sino que Él los dirigió. Eran personas que fueron dirigidas precisamente por el Espíritu Santo para plasmar. Y aquí lo que nos está diciendo es que nada de lo que está inscrito aquí está sustentado ¿en qué? En un corazón humano. Es la inspiración del Espíritu Santo, es Dios hablando. Y por eso es tan importante para nosotros comprender la importancia que tiene este libro. La Biblia es, muchos dicen, es el manual del constructor, pero es la palabra de Dios que una vez en nosotros empieza a revelar el verdadero carácter que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos el proceso de entender ya con una disciplina, una metodología más estricta, a meternos a estudiar su palabra, es cuando nosotros vamos verdaderamente a presentar ese crecimiento espiritual que Dios nos está dando para conocerlo más a Él. Vamos al libro de Corintios. Primera de Corintios. Y vamos al capítulo 2. Primera de Corintios 2. Es un pasaje muy conocido ya también, Primera de Corintios capítulo 2. Y del versículo del 10 al 16. Dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, la Escritura. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo,
hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí lo que nos está diciendo es la importancia del Espíritu Santo para poder, primero, ser personas que examinan, que escudriñan. En esta parte dice examina todo, más adelante dice que lo juzga todo, aunque uno no es juzgado. Pero el Espíritu nos alerta precisamente para que nosotros podamos recibir de una manera más amplia, completa, todo lo que está establecido en la palabra. Dice, el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hay cosas que nosotros vamos entendiendo de la palabra, y no es porque nosotros seamos muy inteligentes o seamos muy listos. Es la gracia de Dios trabajando, operando en nosotros, para que el discernimiento, que es diferente del conocimiento, el discernimiento viene de lo alto, viene de parte del Señor. La Escritura verdaderamente sea como un libro abierto, y que nosotros podamos comprender los pasajes, el mensaje que tiene Dios para nosotros. Muchas veces cuando más preocupados estamos por alguna situación o cuando necesitamos tomar una decisión importante, pues lo recomendable es tomar un pasaje de la Biblia. Todos los temas de los que podamos imaginar están contemplados en la Biblia, en las Escrituras. Entonces, es recomendable leer un pasaje si vamos a tomar una decisión importante, si estamos pasando por un momento difícil también, orar, leer la Escritura, y de esta manera Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar alguna orientación sobre lo que debemos hacer. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Yo me acuerdo que antes de convertirme, pocas veces, no muchas, soy sincero, quise leer la Biblia, pero la verdad es que se me hacía un poco compleja por el lenguaje que utilizaba. Aún así, trataba yo de entender, pero era muy poco lo que podía yo entender. ¿Por qué? Porque no veía que tuviera una aplicación práctica en mi vida. No me colocaba yo en el entorno en donde se estaba refiriendo ese pasaje, sino que yo más bien trataba de ver, sobre todo, pues mi esposa me decía, no, es que Dios nos habla a través de la palabra, y yo decía, bueno, pues a ver, voy a intentar a ver qué me dice Dios a mí. Pero como yo no era convertido, yo no había recibido a Cristo en mi corazón, pues realmente la función del Espíritu Santo en mi vida estaba muy limitada. Y uno puede decir, no es cierto, el Espíritu Santo sí está con nosotros, pero es muy diferente cuando uno está consciente de hacer algo a cuando uno de manera inconsciente o más bien motivado por alguien lo hace. Es muy diferente cuando nosotros actuamos en base a una convicción, a una decisión que tomamos, a cuando estamos siendo influenciados por alguien. Y simple y sencillamente, o sea, cuando en la escuela los grupitos, no, vámonos todos, y todos te contagiaban y te ibas. A que cuando uno tomaba una convicción y decía, no, yo no lo voy a hacer. No, hombre, ya te convertías en el apestado del salón, ¿sí? Y era diferente. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, y como me sucedió a mí, yo leía, no leía toda la palabra, ¿no? Pero lo que alcanzaba a leer se me hacía a veces como muy rebuscado. La parte más sencilla que yo entendía en aquella época era la que se refería a los proverbios. Y los proverbios porque son consejos de tu vida práctica. Pero ya meterme, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita de Corintios, hablar de tema espiritual
ya era un poquito más, bueno, un poquito, era mucho más complejo. ¿Por qué? Porque yo no tenía el Espíritu Santo, poco podía entender yo de un tema espiritual. El recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo nos abre una puerta, ¿sí? Es como decíamos en alguna ocasión, es como si abrieras una ventana hacia un panorama tan grande, tan hermoso, que eso es lo que te va a empezar a alimentar para que tu propio desarrollo precisamente vaya en aumento. Entonces, cuando yo me convertí y cuando empecé a leer la Biblia después ya fue un momento también diferente, ya no era el leer por leer, ya tenía yo una motivación, tenía una necesidad de estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ya cuando me habían explicado el paso que había dado, cuando me habían ya hecho ver que no era nada más el recibir un plan de salvación, sino que yo tenía un compromiso ahora, que le había entregado mi vida a Cristo, que tenía, en fin, todo eso, pues ahora sí, como dicen, me cayó el 20 de dónde estaba yo parado. Y entonces ya no fue como antes, que mi esposa me decía, mira, te recomiendo que leas este pasaje, y yo lo leía, pero pues no le entendía mucho. A cuando yo ya tenía la necesidad, surgió en mí la necesidad de buscar a Dios a través de ¿qué? De estudiar su palabra. Fue un cambio radical, y ese cambio precisamente lo motiva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está empujando constantemente a que nosotros vayamos a buscar más de parte del Señor, que no estemos limitados a un concepto de que lo que ya todo el mundo conoce, yo también lo conozco, y para mí es ya lo básico. Yo no necesito conocer más de la palabra, porque con lo que hoy sé me siento satisfecho. Bueno, si nosotros somos hijos de Dios, permítanme decirles que qué limitados, porque Dios es tan grande, Dios es tan inmenso y tan soberano, que en la medida en que nosotros vamos con un interés de corazón, de conocerlo más, Él nos va a mostrar más cosas en su palabra. Y como me sucedió a mí, no digo que así le suceda a todos, pero en mi caso fue una necesidad de querer estudiar más de la palabra, tratar de entender sobre todo el aspecto espiritual, saber que nuestra vida corre en dos carriles, paralelos. Uno es lo que estamos viviendo nosotros aquí y otro es la vida espiritual. Entonces, cuando dice nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y esto tiene un sentido. O sea, Dios precisamente a través del Espíritu Santo, pues quiere que lo conozcamos y que entendamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Y por eso es que su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, empieza a trabajar de una manera ya más coordinada con nuestro propio espíritu. Y a través de esta conexión, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual va en aumento. Hay cosas que antes hablaba, en la casa hablaban, decían, y yo la verdad decía, no, hombre, pues están locos, ¿no? Porque no, a mi razonamiento humano no había cabida de lo que estaban hablando. Mas sin embargo, cuando empecé a conocer la palabra y empecé a entender el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, el mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros y que no nos deja, nosotros podemos empezar a ver, dar esos brincos, empezar a escalar a un nuevo nivel de entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 2, 10, vamos con el versículo que sigue. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y muchas veces para esto no se necesita que uno tenga, o sea, que sea muy preparado académicamente, porque como veíamos en el versículo al principio, el de Salmo 19:7, que da sabiduría al sencillo. Lo único que uno necesita es tener un corazón deseoso de conocer a Dios
y de paso querer obedecerle, para que Dios nos vaya dando esa sabiduría, nos vaya dando ese discernimiento, ese entendimiento de lo que Él quiere hacer en nuestra propia vida. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí lo que estamos nosotros viendo que estos autores escribieron verdades espirituales, fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron verdades espirituales en términos espirituales. Entonces, muchas veces una persona no puede entender a bote pronto lo que viene en la palabra. Y no es como pues, leer una revista o leer, no, algo que es más complejo que eso. Necesita toda nuestra atención, necesita tiempo, necesita esfuerzo, necesita oración. O sea, leer la Biblia no es ponernos a leer un capítulo, no, es tratar de repetirlo, escudriñarlo, analizarlo, separarlo. Como veíamos ahorita, dice que no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Por qué? Porque se está hablando de verdades espirituales. La Biblia está hablando de verdades espirituales. Y nosotros a veces queremos aplicarlo de una manera literal a nuestra vida práctica, a nuestra vida natural. La palabra nos lleva, dice que la ley del Señor es perfecta, que infunde nuevo aliento, que da vida. Y el mandato del Señor es digno de confianza, que da sabiduría al sencillo. Cuando una persona o cualquiera de nosotros hacemos el propósito de ponernos a estudiar su palabra, ¿sí? La revelación, no de nuestro pensamiento, la revelación de parte del Señor por medio del Espíritu Santo se va a dar. Y nosotros vamos a comprender cosas que antes no comprendíamos. Y esa respuesta espiritual pronto la vamos a ver también en la aplicación de nuestra vida. ¿Por qué? Por ejemplo, los malos hábitos, ¿no? Cuando uno empieza a descansar también en la palabra, los malos hábitos, sin darse cuenta también, empiezan a desaparecer. Porque ya nuestro espíritu conectado con el Espíritu del Señor nos está llevando a que nuestras conductas y nuestros comportamientos se vayan ajustando más a la imagen que Dios está formando en nosotros, no a la imagen que nosotros queremos crear de nosotros mismos. En el mundo, pues sí, las personas contratan a especialistas para que diseñen su imagen, ¿sí? Nosotros no necesitamos contratar a nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos moldear por el Señor para que Él vaya precisamente moldeando nuestro carácter y que nuestra imagen cada vez se parezca más a la imagen de Él, a la imagen de su Hijo. Entonces, la revelación de las Escrituras viene como parte del Espíritu Santo. La revelación, y esta revelación va a traer una respuesta para nosotros a través también del Espíritu. Cada uno de nosotros pues conoce lo que piensa. Decimos que aquí arriba es como una torre de control en donde nadie tiene acceso más que uno. Solo uno conoce lo que tiene y a veces ni lo conoce, pero bueno, la mayoría de las veces asumamos que uno conoce, ¿no? Y lo que está en la mente de Dios lo conoce el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros permitimos y disponemos nuestro corazón a que Dios verdaderamente se revele en nuestra vida, este mecanismo se activa.
Y el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios, ¿sí?, lo que Dios tiene, se conecta con nosotros para que podamos recibir esa revelación. Y puede darse de muchas maneras. Un ejemplo pudiera ser el caso de Pedro. Pedro era una persona que fue creciendo en la medida en que fue conviviendo, estuvo conviviendo con Jesús. Pedro al principio, bueno, cuando entendió primero que Jesús era el rey de los judíos, que él venía precisamente a establecer un reino, Pedro se conectó primero en lo natural y dijo, bueno, con Jesús ahora sí vamos a volver a gobernar el mundo. Este es el rey que viene a salvarnos, es el rey que viene a establecer para someter a todas las demás naciones y que Israel vuelva a ser ese reino poderoso. Eso era lo que pensaba. Sin embargo, al cabo del tiempo, y él estuvo conviviendo, compenetrándose mucho con Jesús, pero llegó el momento cuando apresan a Jesús y Pedro pues empieza a dudar, oye, pues si es el rey, tan estaba seguro que iba a ser un gobernante, prácticamente un rey en lo natural, que saca la espada y se siente con la autoridad ahí para acabar con cualquiera. Pero cuando empieza a ver que Jesús es apresado, cuando empieza a ver que es golpeado y que él no se defiende, ¿sí?, pues yo pienso que su fe empieza a caer, su fe empieza a disminuir, a tal grado que lo llega a negar, porque dice, no, pues nosotros estamos con el bueno, ¿sí?, con un rey, pero resulta que no, ni se defendió, lo agarraron y ahorita lo van a matar, y yo no quiero que me pase lo mismo. Hasta después, ya con Jesucristo, ya resucitado, Pedro se da cuenta, cuando entiende las palabras que el reino que hablaba Jesús no era el reino al que él estaba esperando, era un reino diferente. Y a veces nosotros también, hay eventos que suceden en nuestra vida que tratan de derribar nuestra fe, de acabar nuestra fe. Pero si nosotros estamos fuertemente sustentados, estamos debidamente agarrados de la mano del Señor, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Hay procesos que obviamente no son procesos cortos como nosotros los quisiéramos o como estamos acostumbrados, ¿sí? Oye, Señor, yo necesito esto, pero si pudiera ser para hoy, mucho mejor. Y no es así. Dios tiene sus tiempos. Y en ese tiempo, cuando nosotros estamos viviendo todo ese proceso que a veces es difícil, a veces doloroso, hay un propósito en el que Dios quiere que nuestra vida ponga foco precisamente en algo que Dios quiere cambiar de nosotros, en algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a veces sigue corriendo el tiempo. Y nosotros, mientras más nos enfocamos en ese problema, en esa situación, más vamos sintiendo que la fe se nos va acabando. Pero la palabra lo que dice es que pongamos nosotros los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras más fuerza tengamos de estar agarrados de la palabra, ¿sí?, todo va a seguir transcurriendo de manera normal y va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta que ya la situación tuvo una solución o que ya el proceso que estábamos atravesando ya pasó. Pero esto nos lo da ¿quién? El Señor. Y para eso nosotros también necesitamos ese poder del Espíritu Santo en nosotros para poder comprender la palabra, para que venga la revelación a nuestra vida de lo que Dios quiere hablarnos y quiere decirnos. Nosotros, así como la palabra lo dice, expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu está respondiendo al Espíritu, no a la mente. Y a veces nosotros tratamos de conectar el Espíritu con la mente. Pues son cosas independientes. Lo natural es de este mundo, lo espiritual en lo que estamos trabajando es precisamente en esa vida eterna, lo que es celestial. Y por eso también de alguna manera la palabra nos describe que hay 3 tipos de personas, o sea, dentro de todo el universo
Hay tres tipos de personas: la persona espiritual, la persona que no es espiritual y los inmaduros. El que no tiene el espíritu es una persona que no ha nacido de nuevo, que rechaza todo lo que tenga que ver con las escrituras, no está de acuerdo, está alejado del espíritu y no quiere ver nada que tenga relación con Jesucristo. Es una persona que no tiene espíritu, ¿sí? Luego viene el espiritual. El espiritual es una persona que ya nació de nuevo, tiene una madurez espiritual. Esto significa que es libre de inclinaciones. Muchas veces somos muy afectos nosotros a ciertas inclinaciones, sobre todo doctrinales. Es una persona libre, con una naturaleza que siempre responde a la verdad a través de la palabra y que muchas veces no es comprendido por otro tipo de personas. O sea, una persona que es espiritual a veces habla y gente sobre todo que no tiene el espíritu no le entiende. ¿Por qué? Porque están hablando en dos vías diferentes, ¿sí? Dos frecuencias distintas. Y luego viene el que es inmaduro, el que ya nació de nuevo, pero que vive de forma parecida a los que no son espirituales, a los que no tienen el espíritu. Su comportamiento generalmente es infantil, es celoso también, con un espíritu hasta cierto punto sectario, tiene una vida cristiana inmadura y está preocupado más por las opiniones del entorno que por Jesucristo, ¿sí? Entonces la Biblia nos habla de estos tres tipos de personas. Por eso hoy estamos haciendo referencia de que es tan importante el crecimiento espiritual. Por eso hablamos primero de la importancia que tiene la palabra, ¿sí? Que es la ley del Señor. Vimos que es perfecta, y cómo nosotros necesitamos precisamente dar ese paso, o lo tuvimos que hacer, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para que recibiéramos también el Espíritu Santo y a través de esto nosotros iniciáramos ese nuevo proceso en nuestra propia vida de estar entendiendo las Escrituras, de estar entendiendo la palabra. Vemos que desde el punto de vista espiritual, les decía, pues hay tres tipos de personas: el que no tiene el espíritu, ¿sí? Que es una persona que pues prácticamente no le puedes hablar nada de Jesucristo; la persona que es espiritual, ¿sí? Que es nacida de nuevo, que entiende, que habla con libertad, que habla la verdad que viene en la palabra, que no hace doctrinas de pasajes de la Biblia, de un pasaje hace una doctrina, y que también generalmente cuando está hablando con otras personas que no conocen, ¿sí? No hay una conexión. No sé si han visto que hay veces que uno a veces está hablando con una persona que no conoce, que no es nacida de nuevo, y habla algo respecto a la Biblia y como que tratan de encajarlo en un concepto humano o natural. Y pues es donde uno no choca, sino donde hay una divergencia. ¿Por qué? Porque lo que uno conoce ya a través de lo que Dios le ha dado se ha convertido en una riqueza que nos permite también ver o percibir ambientes espirituales que otra gente no percibe. Y esto es parte también de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y luego hablamos del inmaduro. El inmaduro es aquel que todavía se sigue comportando, que es nacido de nuevo, pero que su vida parece como si no fuera nacido de nuevo, que es celoso, que lleva un comportamiento infantil y que está preocupado más por lo que dice la gente que por lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro pasaje de 1 Corintios 2:10 que estábamos leyendo, dice: pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Nunca vamos a alcanzar nosotros esas profundidades, pero con lo poco que nosotros vamos adquiriendo poco a poco, valga la redundancia, con eso nuestro espíritu se está fortaleciendo y nuestra vida también se está enriqueciendo. ¿Por qué? Porque la aplicación que nosotros hacemos de la palabra del Señor en nuestra propia vida, una vez que la entendemos, marca un cambio, marca una dirección para que nosotros vivamos una vida distinta.
Yo les puedo asegurar, al menos en mi caso, desde que conocí al Señor, yo pensaba que mi vida era prácticamente perfecta, o casi perfecta, como la llevaba, pero no. Hoy que conozco más de la palabra, hoy que conozco más a Dios, les puedo decir que el respaldo que Él nos da, no solamente a nuestras actividades, sino el respaldo espiritual que nos da para tener una vida con más paz, con más tranquilidad, poder ejercitar la paciencia, poder ejercitar la misericordia, el conocer lo que es el gozo en el espíritu, que a veces sin saber por qué anda uno contento, a veces uno no, o sea, no sabe uno, pero se levanta pues maravillosa o extraordinariamente bien y no sabes ni por qué, pero todo hasta se nota en tu cara, en tu semblante, a donde vas, ¿sí? No sé, pero hay veces que a mí me ha pasado que voy y te saludan o saludas. O sea, les platicaba que ahora en la semana fuimos a tramitar una licencia, a renovar la licencia de Lupita de conducir, y me atendió una señora ahí en la ventanilla que estaba, bueno, súper con cara como de limón agrio, y no había gente, o sea, era yo el único que estaba ahí formado, entonces pues, asumí que o era yo, ¿sí?, o la señora traía algo. Pero lo que sucedió después, ya llegué, ya me cobró, es tanto, ya le di el dinero, le digo, necesito otro papel, algo más, ya es todo. Y llegó la compañera de al lado y que le empieza a decir el Salmo 91. Y que le digo, así es, señora, amén, porque lo dijo. Y se me quedó mirando así la señora y le cambió completamente su cara, pues una sonrisa, ¿sí? Y ya, o sea, a veces a mí lo que, pues la enseñanza que me deja es que a veces nosotros conocemos a Dios, pero nuestro semblante es como si estuviéramos enfadados con Él. Cuando es tan simple empezar a entender que Dios está con nosotros y nuestra actitud tiene que ser diferente. No una actitud forzada, no es que Dios está conmigo y tengo que tener la sonrisa, no. Sino que hay días, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, en que se levantan y pues, como que todo va a estar maravilloso. Es el gozo en el espíritu. Ese es el gozo en el espíritu, que a veces no nos damos cuenta y, no, hombre, hasta el buenos días, hasta un pan duro te sabe bueno, ¿no? Es el gozo en el espíritu. Y por eso lo que decíamos ahorita de entender las cosas espiritualmente. En Primera de Corintios, allá atrásito, Primera de Corintios capítulo 3, adelantito. Dice los versículos, del versículo 1 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Hay que recordar que Pablo escribió esta carta a los Corintios, porque fue una iglesia que Pablo estableció. Corinto era un lugar en Grecia que forma, hagan de cuenta, el istmo de Tehuantepec. Y era un punto importante desde el punto de vista comercial. Pablo estableció la iglesia en Corinto y empezó a sembrar lo que era el evangelio. Pero él después se tuvo que ir y la gente se empezó a perder. Se empezaron a desviar, con la enseñanza, con la doctrina, empezaron también con aspectos de inmoralidad, abusos con la cena del Señor, usaban la cena del Señor para hacer fiestas, borracheras y demás. Entonces, y empezaron a tener dudas precisamente sobre lo que era la escritura. Entonces Pablo, a raíz de eso, tuvo que escribir estas cartas. Y hay algunos términos, como el que vamos a ver ahorita, que es un término duro, donde Pablo se está dirigiendo precisamente a los corintios, que es este pasaje del capítulo 3, dice: yo, hermanos,
No pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Se infiere que ya habían recibido la salvación, pero su comportamiento era, como veíamos ahorita, el de los inmaduros. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Y qué era lo que movía la inmadurez? Dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Y por qué les estaba diciendo esto también? Lo que decíamos ahorita, el inmaduro muchas veces hace doctrinas de pasajes de la Biblia o también trata de establecer sectas. Es sectario. Y aquí lo dice enseguida, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Esto, Pablo lo está, de alguna manera, está reconociendo que la obra, al igual que en todos nosotros, dice que el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. El crecimiento lo da Dios. Nosotros no, estudiamos, tenemos, interactuamos, nos retroalimentamos, pero el crecimiento de cada uno lo va a dar Dios. Él es el que da el crecimiento. No vamos a crecer porque alguien me está enseñando a mí o porque yo le estoy enseñando. No, el crecimiento lo da el Señor. Y cada uno de nosotros somos parte de ese proceso, precisamente del que hablamos ahorita, el desarrollo para conocer más a Dios. Dice ahí enseguida, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí Pablo lo que está revelando es nuestra necesidad de sabiduría y de revelación. Nosotros tenemos una necesidad de saber más. Así como en el mundo natural, esa necesidad nos lleva a que estudies, a que te titules, a que busques un diplomado, una maestría y que sigas en pos de ese conocimiento. También, cuando uno trata de conocer a Dios, lo que está buscando es que nos dé sabiduría. Ya no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de sabiduría, algo todavía muchísimo más completo y más complejo que es la sabiduría que viene de parte del Señor, no el conocimiento simple y llano. Y también esa necesidad nos lleva a tener una revelación de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, y por eso cuando nos sentamos a estudiar o a leer nuestra Biblia, lo primero que hay que hacer es orar, Señor, muéstrame, enséñame, revélame algo de tu palabra, que tu Espíritu Santo en este tiempo que voy a dedicar a leer, a estudiar, me muestre algo nuevo, que pueda entender algo diferente de lo que voy a leer. Y yo les garantizo que Dios va a hacer algo. Les decía que aquí en este pasaje Pablo nos da a entender una necesidad de sabiduría y revelación. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque nosotros recibimos precisamente por el Espíritu Santo esa revelación. Es como si nosotros nos pusiéramos pues unos anteojos más grandes para tratar de escudriñar, tratar de desbaratar, desmenuzar lo que viene en su palabra para tratar de comprender. En 1 Corintios 2:13
dice, esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Aquí es donde Pablo está confrontando la inmadurez de los corintios, ¿no? Y es a lo que nosotros vamos llegando. Hay conversaciones que a veces tenemos en donde el plano natural llega un momento en que queda aislado. Y lo que estamos hablando, lo estamos hablando en términos espirituales. No sé si les ha pasado, yo creo que sí. A veces estamos hablando vamos a hablar entre cristianos, y llega un momento en que el plano natural se aísla y estamos exclusivamente intercambiando, retroalimentándonos sobre el tema espiritual. Por el lado del mundo, cuando tú estás tratando un tema, una conversación, siempre va a versar sobre el tema del mundo. Y generalmente, si es tema de negocios, va a concluir con dinero, con poder, con ganancia, y pues a lo mejor con alguna afectación. Pero cuando hablas en términos espirituales, todo esto queda relegado. Y de lo que estás hablando es de cualidades, de aspectos relacionados ya con la persona, no tanto de las cosas materiales o naturales, sino de las cualidades de la persona. Y se empieza a hablar de las cualidades de la persona, pero también se empieza a hablar de los entornos. Ya se empieza a hablar de un entorno que no es, no un entorno natural, sino ya entras, puedes decir, oye, pues ahorita el entorno económico está complicado, el tipo de cambio sigue para arriba, el precio del petróleo se cayó, la economía no crece. Eso es el entorno natural. Pero espiritualmente tú sabes que hay potestades, que hay principados. Nuestro país, por donde está ubicado, también es parte de un principado. Hay muchas potestades que intervienen precisamente en que todo esto tenga una consecuencia en lo natural. Y si nosotros vemos, aquí estamos hablando de Corinto. En esta época, Grecia era una potencia. Y hoy, bueno, no sé si todos, pero cualquiera ha escuchado hablar de la posición de Grecia hoy. Muy triste, muy lamentable, un país prácticamente quebrado. Entonces, son principados, son potestades, y entramos en un terreno espiritual. Grecia, los griegos, era un pueblo orientado básicamente ¿a qué? Al conocimiento. Y desecharon la palabra. El conocimiento era importante para ellos, las artes, los deportes. Cuando uno toca el tema espiritual, todo lo natural queda a un lado. Y uno se concentra, y ahí es donde viene precisamente el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que uno empieza a discernir y entender cosas que en lo natural uno puede ver. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, el que es del Espíritu habla cosas del Espíritu. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo empezamos a entender las cosas que vienen del Espíritu. Alguien puede decir, oye, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Compramos dólares o no? ¿Qué hacemos? No, eso ya es secundario. Lo que sí es que las cosas se van a poner peor, porque así está establecido en la palabra. Las cosas se van a poner peor. Pero los que estamos en Cristo, sí, nosotros tenemos, dice que en época de crisis nosotros seremos prosperados. Entonces, nosotros a seguir confiando en el Señor, o sea, a seguir agarrados de su mano y sobre todo estudiar para conocerlo más. Necesitamos conocer más al Señor. Y en la medida, no para ver qué va a pasar, ya sabemos qué va a pasar, sino para que nuestra relación personal con Él sea una relación completa, profunda, llena de amor, de amistad, y que nosotros podamos, a través de esa relación,
entender cuál es el propósito de Dios para mí aquí. No que es de mi país. Dios es personal. Dios es personal. Nuestro país no va a cambiar. Dios es personal. Y por lo mismo, nosotros que estamos en Cristo, tenemos un regalo y tenemos una vida distinta. Aún y cuando vamos a convivir con todo lo que está sucediendo, pero nuestro destino es distinto. Nuestro futuro es completamente diferente al futuro de las personas que no conocen a Cristo. Entonces, necesitamos seguir y seguir y seguir para conocer más al Señor, seguir confiando en Él, seguir tomados de su mano, también reconociendo que ningún arma forjada contra ninguno de nosotros prospera, en ningún sentido, en ningún área. Y lo que sí, toda situación que nosotros estamos enfrentando es porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Algo quiere hacer en nuestra vida, algo tenemos que hacer nosotros, algo tiene que cambiar. Y esperar el tiempo del Señor, no sin hacer nada, continuar trabajando. En la medida en que más nos metemos a estudiar la palabra, en esa medida más fortalecidos vamos a ser desde el punto de vista espiritual. Y si logramos que nuestro espíritu sea verdaderamente fortalecido, va a tener la suficiente capacidad de estar doblegando a nuestra carne. Nuestra carne cada vez va a ser menos protagonista. La vida espiritual de nosotros nos va a llevar a que veamos cosas en otra dimensión y que no estemos preocupados. Tenemos que trabajar y todo, no digo que no, pero que nuestra preocupación sea una firme, amplia, rica relación con el Señor. Vamos a orar. Nos ponemos de pie.